Mi mamá intentó mandar en mi boda. Me negué por primera vez y descubrí que nunca fui realmente una hija para ella. No me arrepentí. Tengo 29 años y durante la mayor parte de mi vida fui yo quien mantuvo a mi familia unida. No porque quisiera, sino porque me empujaron a ese papel. Mis padres, sobre todo mi mamá, siempre fueron del tipo que quieren controlar todo, desde lo que me pongo hasta cómo paso mis fines de semana. Si necesitaban algo, poco importaba lo que yo estuviera haciendo. Tenía que dejarlo todo. Y no era solo en las cosas grandes, no. Las pequeñas decisiones del día a día tampoco eran realmente mías. Si quería pasar un fin de semana afuera, enseguida venía la culpa. Si no podía ir a cenar a su casa, aparecían esos comentarios pasivo-agresivos de que la familia siempre va primero. Mi mamá era la reina de hacerme sentir que le debía todo. Después de todo lo que hicimos por ti, era su mantra. Cada vez que dudaba en obedecer, mi hermano menor, Javier, de alguna manera se escapaba de todo eso. Nunca esperaba nada de él. No porque fuera el favorito, sino porque simplemente no jugaba su juego. Si mis padres le pedían algo, él solo se encogía de hombros y decía, no, y ya, sin explosiones, sin drama. Era como si simplemente aceptaran que él no iba a ceder. Pero conmigo era distinto. Conmigo, simplemente se negaban a aceptar un no. Siempre fue así, pero recién me di cuenta de cuánto control tenían sobre mí cuando me comprometí con Emiliano. A diferencia de mi familia, Emiliano respetaba mis decisiones. Él realmente me escuchaba. Y mis padres apenas lo toleraban. Siempre fue respetuoso. Jamás les faltó el respeto. Pero odiaban que no se dejara manipular. En el momento en que anunciamos el compromiso, mi mamá dejó clarísimo que ella iba a ser quien organizara la boda. Ni siquiera me preguntó qué quería. Ya empezó a decidir todo, como si fuera su evento, no el mío. Al principio no quise pelear. Pensé que después podría poner algunos límites. Pero luego vinieron con algo tan absurdo que me abrió los ojos de una vez por todas. Me llamaron para hablar y dijeron que Emiliano debía adoptar su apellido, y no al revés. Querían que el nombre de la familia continuara, y según ellos era lo justo. Todavía intentaron convencerme de que eso era súper normal. Cuando me reí y dije, ni loca, mi mamá se puso a llorar enseguida. De repente, ya no se trataba de un apellido. Se trataba de cómo yo estaba borrando a la familia, de todo lo que ella sacrificó por mí, y cómo yo se lo estaba pagando de esa manera. Ni siquiera intentó ver lo absurda que era esa exigencia. Para ella, era la mayor traición. Los días siguientes fueron un desastre. Empecé a recibir mensajes de parientes, amigos, gente con la que ni hablaba hacía meses, diciéndome que tenía que pensar en la familia. Algunos eran sutiles, mandando mensajes para ver si estaba bien porque escucharon que estaba teniendo problemas. Otros eran mucho más directos, diciéndome que tenía que arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Claramente mi mamá había hecho varias llamadas, esparciendo su versión de la historia. Javier, como siempre, se mantuvo al margen. Cuando me desahogué con él, solo suspiró y dijo, ya deberías saber que esto iba a pasar. Y tenía razón. Debería haberlo sabido. Pero hasta ese momento no tenía idea de cuán profundo era su control. Nunca había tomado una decisión de verdad. Yo sola. Aunque pensara que elegía, ellos siempre estaban ahí, presionando, manipulando, asegurándose de que todo saliera como querían. Por primera vez en mi vida, le dije no a mi mamá. Y esta vez no me eché atrás. Sentí esa vieja ansiedad subirme por el pecho, esas ganas de explicar, de intentar mantener la paz. Pero tragué saliva. No, mamá. Iba en serio. Ella parpadeó sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo pudiera decirle que no de verdad. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Esta vez no solo lloró, tuvo un colapso completo. Llamadas a gritos, mensajes larguísimos diciéndome que estaba destruyendo a la familia, dramas diciendo que ya ni me reconocía. Mi papá, menos emocional, tampoco ayudó. Me llamó una vez, me dijo que era una egoísta, y me cortó el teléfono en la cara. Ni siquiera intenté discutir. Pasé años tratando de mantener la paz, pensando que si era cuidadosa, algún día me respetarían. Ese momento me mostró que nunca lo harían. Así que dejé de intentarlo. Empecé a hacer preparativos en silencio, cosas que jamás esperarían. Dejé de contestar las llamadas. Primero, las notificaciones de llamadas perdidas empezaron a apilarse una tras otra, como si compitieran a ver quién llamaba más. Después vinieron los mensajes. Algunos eran solo signos de interrogación. Otros, verdaderos tratados acusándome de ser una desagradecida. No respondí ninguno. Luego, transferí todos mis ahorros a una cuenta nueva. Mis padres nunca tuvieron acceso directo a mi dinero, pero sabían en qué banco tenía mis cosas. Siempre actuaban como si
Si algún día necesitaba ayuda, serían ellos quienes me guiarían. Así que, discretamente, abrí una nueva cuenta en otro banco, moví todo allí y cerré la anterior, sin decir una sola palabra. Luego, dejé clarísimo. Mi mamá no tendría voz en la boda. Ella ya estaba actuando como si fuera su boda, haciendo listas, eligiendo colores, alquilando salón, antes de que Emiliano y yo hubiéramos decidido nada. Le dije de frente que Emiliano y yo tomaríamos todas las decisiones y que ella no estaría involucrada. Del otro lado de la línea, hubo un silencio de 5 segundos antes de que me colgara, y ahí fue donde empezó la verdadera guerra. Días después, fui al café que siempre frecuentaba, y ahí estaban ellos, mis padres, sentados en una mesa cerca del mostrador, fingiendo que era coincidencia verme. Apenas pedí mi café, me llamaron, como si recién se hubieran dado cuenta de que estaba ahí. Me di vuelta y los vi, a ellos y a 2 amigos suyos. Mi mamá ya estaba secándose unas lágrimas falsas. Mi papá me miraba con esa cara de decepción profunda. Querían hablar, querían decirme que me amaban, que solo querían ser parte de mi vida, que no entendían por qué los estaba alejando. Hablaron de los sacrificios que hicieron, de cuánto siempre quisieron lo mejor para mí. Y luego, claro, vinieron los comentarios venenosos. Decían que no estaban seguros de que Emiliano fuera el indicado, que estaban preocupados de que me estuviera dejando influenciar por gente que no valora a la familia. Yo escuché todo, no discutí, no me defendí. Cuando terminaron, esperando que dijera algo, simplemente sonreí. Me levanté y les dije que tenía un compromiso. Salí sin mirar atrás, y ese compromiso era mi primera sesión de terapia. Salí de aquella cafetería de Madrid con las manos temblando, sujetando mi bolso como si fuera un salvavidas. No miré atrás, no podía. Sentía que si los miraba, si veía sus ojos fingidamente llorosos, algo en mí se quebraría otra vez, y yo ya no podía permitirme eso. No más. Mi móvil vibraba en el bolsillo. Sabía de sobra quién era. Ignoré la llamada, como había hecho durante las últimas semanas. Crucé la calle, esquivando coches, taxis y turistas despistados. Mi destino estaba a solo 3 calles de allí. El despacho de la psicóloga que había encontrado en internet tras una noche de insomnio y lágrimas. Cuando empujé la puerta del edificio, respiré hondo. Una mezcla de miedo y liberación me invadió de golpe. Me senté en la sala de espera, mirando las paredes blancas, escuchando el tic-tac de un reloj que parecía gritar cada segundo de mi nueva vida. «Marina Fernández», llamó una voz suave. Me levanté como pude y entré en la consulta. La mujer que me recibió, Carmen, no debía tener más de 40 años. Cabello castaño recogido en un moño deshecho y ojos que parecían haber visto demasiados naufragios humanos. Me sonrió, no como quien juzga, como quien entiende. Me senté frente a ella. El silencio se alargó unos segundos. Y entonces, sin pensarlo, solté. Estoy harta de ser la hija perfecta. Y creo que quiero destruir todo lo que ellos construyeron. No sé si fue el tono de mi voz, la furia contenida, o el dolor escondido entre mis palabras, pero Carmen no parpadeó. Asintió, como si eso fuera lo más natural del mundo. «¿Por dónde quieres empezar?», preguntó. No lo sabía. No aún. Solo sabía que ya no quería seguir siendo el pilar de nadie. Quería ser mía. Y, si eso significaba ver arder el imperio de mentiras que mis padres habían construido, entonces que así fuera. Durante la sesión, mientras hablábamos, recordé algo que mi hermano Javier me había mencionado meses atrás, durante una conversación trivial. Mamá guarda más secretos en ese escritorio viejo del despacho que en su propia cabeza. Había bromeado. Hasta entonces no le había dado importancia. Ahora, sin embargo, me sonó como una llamada, una pista. Cuando salí de la terapia, el sol ya comenzaba a caer sobre Madrid. Caminé hacia mi piso alquilado en Lavapiés, dándole vueltas a la idea. ¿Y si de verdad había secretos? ¿Cosas que ellos habían escondido todos estos años? Decidí pasar por mi antigua casa al día siguiente. Les dije que pasaría a recoger unos álbumes de fotos. No podían negarse sin quedar mal. Y aunque sospechaban de mis intenciones, mis padres eran demasiado orgullosos para admitirlo. Cuando llegué, mi madre intentó abrazarme. Me aparté sutilmente. Vi el brillo herido en sus ojos. No era amor lo que me ofrecía. Era control disfrazado de afecto. Subí a mi antiguo cuarto, pero no tardé en escabullirme hacia el despacho. La puerta estaba cerrada, pero la llave seguía en el mismo lugar de siempre, debajo del jarrón con hortensias secas. El corazón me martilleaba las costillas mientras giraba la llave. Dentro, todo estaba tal como lo recordaba. El escritorio macizo, las estanterías cargadas de carpetas, ese aroma a madera antigua y secretos guardados. Me lancé hacia el primer cajón, rebuscando entre papeles viejos, facturas, cartas.
Nada al principio, hasta que, casi por accidente, un doble fondo en el tercer cajón se dio bajo mis dedos, y allí lo encontré, un sobre amarillento, sellado con cera roja, mi nombre escrito en tinta negra, Marina. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había copias de documentos oficiales, y una carta. La leí de pie, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Según aquellos papeles, yo no era la hija biológica de mis padres. Había sido adoptada en secreto, tras una tragedia familiar que nunca me contaron. Mi verdadera madre era alguien que había trabajado para ellos como interna hacía casi 30 años. Tragué saliva. El despacho giraba a mi alrededor. Toda mi vida había sido una farsa. No era su princesa. Era su proyecto de redención, su culpa disfrazada de amor. Guardé los papeles en mi bolso, cerré el despacho con la misma llave y bajé las escaleras con la cabeza alta. Mi madre me miró desde el pasillo, como si sintiera que algo había cambiado. ¿Todo bien, hija?, preguntó, sonriendo con esa dulzura hipócrita. La miré a los ojos. Por primera vez en la vida, vi más allá de la máscara. Perfectamente, mamá. Mentí con una serenidad que no sentía. Mejor que nunca. Esa noche en mi piso extendí los documentos sobre la cama. Había nombres, fechas, una dirección en Valencia, y una idea empezó a formarse en mi cabeza. No solo quería liberarme, quería que todos supieran la verdad. Quería que ellos pagaran por cada mentira. El móvil vibró de nuevo. Esta vez, una notificación de un número desconocido. Sabemos lo que has encontrado. No te metas donde no debes. Me quedé helada. No estaba sola en esto. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, la espalda apoyada contra la cama, mirando el móvil sobre la alfombra como si fuera una bomba a punto de explotar. La notificación seguía allí, iluminando la pantalla cada vez que respiraba cerca. Sabemos lo que has encontrado. No había remitente, no había firma, solo esa amenaza velada que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, miedo de verdad. ¿Quién más sabía? ¿Quién, además de mis padres, estaba involucrado en esa farsa? Tomé aire profundamente, como me había enseñado Carmen en terapia. No podía dejar que el pánico me dominara. Esta era la reacción que buscaban. Intimidarme, callarme. Pero yo ya no era esa niña que lloraba en silencio cuando mamá decía que la decepcionaba. Cogí los papeles, los guardé en un sobre nuevo y lo escondí en un compartimento secreto de mi maleta de viaje. Era una vieja Samsonite que había comprado años atrás para un viaje a Salamanca y que casi no usaba. Sabía que allí nadie buscaría. Antes de acostarme, escribí un mensaje a Javier. Tenemos que hablar. Es urgente. Mañana, café comercial a las 10. Apenas pulsé enviar. Recibí su respuesta. Vale. ¿Todo bien? Mentí de nuevo. Te lo explico mañana. La mañana en Madrid amaneció cubierta de una niebla densa, como si la ciudad misma quisiera esconderme del mundo. Me envolví en un abrigo grueso y bajé caminando hasta la glorieta de Bilbao, sintiendo cada paso como una declaración de guerra silenciosa. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en una esquina del café, con un café con leche a medio terminar frente a él. Levantó la vista y su expresión se endureció al verme. ¿Qué ha pasado?, preguntó apenas me senté. Saqué el sobre de mi bolso y se lo deslicé por la mesa. Léelo, dije simplemente. Lo vi leer, línea por línea, sin levantar la cabeza. Sus cejas se fruncieron, sus labios se apretaron en una línea fina. Cuando terminó, dejó el sobre la mesa y me miró fijamente. Joder, Marina, murmuró. Esto es muy gordo. ¿Lo sabías?, pregunté, la voz quebrándoseme un poco. Javier negó con la cabeza. No exactamente, pero siempre sospeché que había algo raro. Ya sabes cómo son, bufó, echándose hacia atrás en la silla. Todo apariencias, todo control. Apoyé la frente en las manos, sintiendo que el mundo se partía en dos a mis pies. Recibí un mensaje anoche. Le enseñé la pantalla del móvil. Él palideció. ¿Quién coño? No lo sé. Mi voz sonaba hueca, pero voy a averiguarlo. Nos quedamos en silencio unos segundos, solo interrumpidos por el bullicio de los camareros sirviendo desayunos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Levanté la cabeza y le sostuve la mirada. Voy a ir a Valencia. Voy a encontrar a mi madre biológica. Javier asintió, como si esperara esa respuesta. No irás sola, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a alguien de mi lado. Ese mismo día, compramos 2 billetes de tren a Valencia para el fin de semana. No quería levantar sospechas, así que trabajé como siempre los días previos, ignorando las llamadas y mensajes cada vez más desesperados de mi madre. El viernes por la tarde, mientras hacía la maleta pequeña, recibí una videollamada de mi padre. El corazón me dio un vuelco. Durante un segundo, dudé.
pero apreté rechazar y apagué el móvil. No más, no esta vez. El tren salió de la estación de Atocha bajo una lluvia fría que empañaba los cristales. Javier y yo no hablamos mucho durante el trayecto. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en cómo sería verla, a la mujer que me había dado la vida. ¿Me reconocería? ¿Me rechazaría? ¿Sabría siquiera que yo existía? Cuando llegamos a Valencia, la ciudad parecía un susurro de brisa marina y faroles encendidos. Tomamos un taxi hasta un pequeño hostal cerca del barrio de El Carmen. Esa noche apenas pude pegar ojo. A la mañana siguiente, siguiendo la dirección encontrada en los papeles, caminamos por calles estrechas hasta un edificio antiguo de fachada descascarada. El timbre oxidado tenía un nombre grabado con letra apenas legible. Isabel Torres, mi madre. Me temblaban las manos cuando Javier me tomó el brazo. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Asentí, tragando saliva. Le di al timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió apenas, y lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Una mujer, de cabello entrecano, ojos profundos y rostro fatigado, me miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Marina?, susurró, apenas audiblemente. No sabía cómo lo sabía, no sabía cómo era posible, pero sus ojos, llenos de lágrimas, no dejaban lugar a dudas. Antes de que pudiera decir nada, sentí un fuerte tirón en el brazo. Un hombre, vestido de negro, surgido de la nada, nos empujó a un lado. «No os metáis donde no os llaman», gruñó. Javier intentó sujetarlo, pero fue rápido y desapareció corriendo por la calle. Isabel cerró la puerta de golpe. Me quedé allí, paralizada, con el corazón desbocado. No solo mis padres ocultaban cosas, había alguien más dispuesto a todo para impedir que descubriéramos la verdad. Durante unos segundos, me quedé inmóvil frente a aquella puerta cerrada, el puño todavía levantado en el aire como si esperara que se abriera sola de nuevo. El eco de los pasos del desconocido retumbaba en mi cabeza, pero mis piernas no se movían. Javier fue el primero en reaccionar. Se acercó y tocó la madera suavemente. «Isabel, soy Marina», murmuré, con la voz quebrada. «Solo quiero hablar». Del otro lado, se oyó un pequeño sollozo. No un llanto fuerte, sino ese sonido contenido que haces cuando intentas no derrumbarte del todo. No hubo respuesta. Javier tiró suavemente de mi abrigo. «Vamos», dijo en voz baja. «Siento. No podemos forzarla, no quería irme». Algo dentro de mí gritaba que no podía perder esta oportunidad, pero la realidad era otra. Si insistía, solo empeoraría las cosas, y ahora, más que nunca, necesitábamos ser inteligentes. Caminamos calle abajo, en silencio. El viento arrastraba papeles sucios por la acera, y las palomas levantaban vuelo con estrépito cuando pasábamos. Cuando doblamos la esquina, me apoyé contra la pared de piedra y cerré los ojos. «¿Quién era ese tipo?», pregunté, todavía temblando. «No lo sé», respondió Javier, pasando una mano por su cabello. «Pero parecía saber quién eres tú. ¿Y qué viniste a buscar?» «¿Crees que nuestros padres lo enviaron?», susurré. Él se encogió de hombros, pero su mirada era dura. A estas alturas, ya no descartaría nada. Nos dirigimos a una pequeña cafetería en la Plaza del Negrito. Pedí un café solo, pero apenas lo toqué. Mis manos estaban frías como el mármol. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, clavando los ojos en mí. Pensé unos segundos. Muy en el fondo, sabía que si Isabel había reaccionado así, era porque guardaba más secretos de los que yo imaginaba. «Esperar», dije finalmente. «Darle espacio. Demostrarle que no somos como ellos». Javier suspiró, resignado. Pasamos el resto de la tarde vagando por el centro de Valencia, fingiendo que éramos turistas, mientras yo me preguntaba en qué momento mi vida se había convertido en una novela negra. Esa noche, al regresar al hostal, encontré un sobre debajo de la puerta de nuestra habitación. No llevaba remitente, no llevaba dirección, solo mi nombre, escrito a mano con tinta negra. Mis dedos temblaron mientras lo recogía. Lo abrí lentamente, sintiendo una mezcla de terror y anticipación. Dentro había una sola hoja de papel. «Si quieres respuestas, ven sola mañana a las 9 a la ermita de Santa Lucía. Sin tu hermano, sin policía, sin teléfonos». Javier leyó por encima de mi hombro y maldijo en voz baja. «Es una trampa», aseguró. «Puede ser», admití, «pero si no voy, nunca sabré la verdad». Él se pasó una mano por la cara, desesperado. «Marina, no sabes con quién estás jugando. Esto ya no es solo cosa de mamá y papá». «Lo sé», respondí, mirándole fijamente. «Por eso tengo que ir, porque si no descubro todo ahora, seguirán controlándome, incluso desde lejos. Entonces yo estaré cerca», dijo con decisión. «Aunque no pueda entrar contigo, te vigilaré desde fuera». Asentí, agradecida. No discutimos más.
Apenas dormí esa noche. Me despertaba cada hora, el corazón golpeándome en las costillas, el reloj avanzando lento, cruel. Cuando amaneció, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Me vestí con ropa cómoda, recogí el pelo en una coleta alta y salí sin desayunar. La ermita de Santa Lucía era un edificio pequeño y olvidado, encajado entre callejuelas antiguas y grafitis descascarados. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios pasos resonando en el empedrado. Javier me seguía a distancia, oculto tras una esquina. Cuando llegué frente a la puerta de la ermita, me detuve un momento. Respiré hondo, cerré los ojos y empujé la puerta. El interior olía a humedad, incienso viejo y polvo. No había bancos, no había altares, solo una figura sentada en una silla plegable, de espaldas a mí. ¿Isabel? Llamé, dudosa. La figura se giró lentamente, pero no era Isabel. Era un hombre, un rostro vagamente familiar, cabello entrecano, ojos oscuros y una cicatriz profunda cruzándole el pómulo izquierdo. Me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «Así que tú eres el pequeño problema de la familia», dijo con voz rasposa. «¿Quién eres?», pregunté, retrocediendo un paso instintivamente. Él se levantó, despacio, como un depredador que no tiene prisa. «Llámame simplemente un viejo amigo de tus padres». Cada palabra era un veneno goteando. «¿Qué quieres de mí?». Intenté mantener la voz firme, aunque mis rodillas temblaban. «No es lo que quiero», corrigió acercándose un paso más. «Es lo que voy a hacer. Vas a olvidar todo esto, Marina. Vas a volver a tu vida cómoda en Madrid, a preparar tu boda, a sonreír como la niña buena que siempre has sido. Porque si no...». Sacó algo de su bolsillo, un pequeño sobre. Lo lanzó a mis pies. «Esto es solo el principio». Bajé la vista. Fotos. Fotos mías. Fotos de Emiliano. Fotos de Javier. Tomadas a escondidas. Seguimiento. Espionaje. Mi estómago se cerró en un nudo doloroso. «¿Quién eres realmente?», susurré. Él sonrió. «El principio de tu peor pesadilla, Marina». Y sin más, salió caminando tranquilamente, como si acabara de invitarme a un café. Corrí hacia la puerta. Salí a la calle jadeando, buscando a Javier con la mirada. Cuando lo vi, corrí hacia él. «¡Nos están vigilando!», grité. Y en ese momento, Javier recibió un mensaje en su móvil. Lo miró. Se puso blanco. Me lo enseñó. «Sabemos quién es Emiliano realmente. Y no te va a gustar». Me quedé paralizada, con un frío helándome la espalda. ¿De qué demonios estaban hablando? Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. La pantalla del móvil seguía iluminada entre nuestras manos temblorosas. «Sabemos quién es Emiliano realmente». ¿Qué demonios querían decir con eso? Javier me miró, esperando mi reacción, pero yo estaba congelada. El viento frío de la mañana azotaba mi rostro como una bofetada. Allí, en medio de la callejuela, la realidad se partía de nuevo en 1000 pedazos. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier en voz baja. «Tenemos que saberlo», dije casi en un susurro. Intenté llamarle. Emiliano, el hombre que me había salvado de una vida de cadenas, de manipulación. La llamada no entraba. El móvil sonaba una vez y luego cortaba. Miré a Javier. No necesitábamos palabras para entendernos. Corrimos hasta el hostal. Subimos las escaleras de 2 en 2 y entramos en la habitación, cerrando la puerta con llave. Me senté en la cama, respirando agitadamente. Javier comenzó a hacer llamadas, usando un móvil secundario que siempre llevaba para emergencias del trabajo. Yo, mientras tanto, revisaba las fotos que el hombre había dejado en el sobre. No solo había imágenes nuestras, también había un documento, un extracto bancario, una transferencia importante, hecha a nombre de Emiliano. Fecha: 2 meses antes de nuestro compromiso. La sangre se me heló en las venas. «Javi», susurré. Esto parece un pago». Él se acercó, cogiendo el papel de mis manos. «¿Qué coño?», murmuró. Intenté recordar. ¿Había notado algo raro en Emiliano en ese tiempo? No. Todo había parecido perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Antes de que pudiera procesarlo, el móvil de Javier sonó. Contestó de inmediato, caminando hacia la ventana para hablar en voz baja. Yo me quedé sentada, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Podría Emiliano estar trabajando para mis padres? ¿Era posible que él hubiese sido parte de todo desde el principio? Cuando Javier colgó, su rostro era una máscara de rabia contenida. «El número de cuenta al que se hizo la transferencia», dijo, apretando los puños, «pertenece a una empresa pantalla en Barcelona». «¿Y?», pregunté, apenas atreviéndome a respirar. «Y esa empresa está vinculada indirectamente a... mamá». Me tapé la boca con la mano para no gritar.
No puede ser, susurré. No puede ser. Pero en el fondo, una pequeña voz ya lo había estado gritando desde hacía rato. Javier se sentó a mi lado. Tenemos que volver a Madrid. Ya. Asentí, incapaz de formar palabras coherentes. El tren de regreso fue un viaje silencioso, angustioso. Javier revisaba sus correos en el portátil mientras yo miraba el paisaje pasar, como si fuera una película a la que ya no pertenecía. Cada estación, cada túnel, cada anuncio por megafonía me hacía sentir más atrapada, como si una red invisible se cerrara sobre mí. Cuando llegamos a Atocha, ya era de noche. Las luces de Madrid titilaban como estrellas moribundas. Tomamos un taxi hasta mi piso. Antes de entrar, Javier me detuvo. Deja que revise primero. Él entró, móvil en mano, linterna encendida. Yo me quedé en el rellano, los latidos de mi corazón tan fuertes que me zumbaban en los oídos. Después de unos minutos, Javier asomó la cabeza. Todo limpio. Entré despacio, mirando a mi alrededor. Todo parecía normal, demasiado normal. Fui hasta la sala de estar, encendí la luz, y allí estaba, Emiliano, sentado en el sofá como si nada. Sonrió al verme. «Hola, cariño», dijo levantándose. Mi mundo se detuvo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, la voz cortante como una navaja. Él frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿No estás contenta de verme?». Javier dio un paso al frente, entre nosotros dos. «Sabemos sobre la transferencia», espetó. Emiliano parpadeó, confundido. O al menos fingió estarlo. «¿Qué transferencia?». Le lancé el sobre de las pruebas. Él lo abrió, miró los papeles, y su rostro cambió. No de culpa, sino de miedo. «No es lo que parece», dijo rápidamente. «Marina, escúchame. ¿Entonces qué es?», interrumpí temblando de rabia. «¿Trabajabas para ellos? ¿Todo esto era una mentira?». Emiliano dio un paso hacia mí, pero retrocedí. «Sí», admitió bajando la cabeza. «Al principio sí. Me sentí físicamente enferma». «¿Desde cuándo?». «Desde que nos conocimos, en ese evento benéfico en Salamanca. Ellos me contrataron para acercarme a ti». Cada palabra era un puñal clavándose más hondo. «¿Por qué?», susurré. «Para cuidarte», dijeron. «Para asegurarse de que no te alejaras demasiado», confesó. «Me pagaron para ser tu ángel guardián, para mantenerte en su órbita». Las lágrimas me nublaban la vista, pero no las dejé caer. «¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Antes o después de casarnos?». Emiliano se acercó, las manos extendidas en súplica. «Te juro que me enamoré de ti, Marina. De verdad. Nada de esto fue una farsa después. Dejé de aceptar su dinero hace meses. Por eso se enfadaron. Por eso ahora te persiguen. ¿Cómo voy a creer una sola palabra de lo que dices?», escupí. Javier se interpuso de nuevo. «Fuera de aquí». Emiliano me miró, desesperado. «Por favor, Marina, solo dame una oportunidad de explicarlo todo». No respondí, solo lo miré, y vi todo el amor que había sentido por él convertirse en cenizas. Él entendió. Cogió su abrigo del respaldo del sofá, bajó la cabeza y salió sin decir una palabra más. El silencio que dejó atrás era más devastador que cualquier grito. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que había perdido algo más que un novio. Había perdido la última ilusión de mi vida anterior. Javier se sentó a mi lado, sin decir nada. Sabíamos que esto era solo el principio. Y entonces, mientras el silencio nos envolvía, mi móvil vibró otra vez. Un nuevo mensaje, de un número desconocido. «Isabel quiere verte», esta vez sin interrupciones. Levanté la cabeza, las lágrimas secándose en mi rostro endurecido. Era hora de saber toda la verdad. Esa noche, Madrid me pareció una ciudad extraña. Las calles, que siempre me habían parecido familiares, ahora eran un laberinto de sombras y amenazas invisibles. Mientras caminábamos hacia el coche de Javier, sentía los ojos del mundo entero clavados en mi espalda. No hablé durante todo el trayecto. Solo apretaba los papeles en mi bolso como si de ellos dependiera mi cordura. Cuando llegamos a su piso en Chamberí, me desplomé en el sofá, exhausta. Javier me miraba con el ceño fruncido, nervioso. No sabía si debía hablar o darme espacio. Agradecí su silencio. Mientras él preparaba 2 cafés, saqué el móvil de nuevo y leí el mensaje una y otra vez. «Isabel quiere verte». Esta vez, sin interrupciones. Era una oportunidad. O una trampa. Quizá ambas cosas. «¿Vas a ir?», preguntó Javier tendiéndome una taza. «Tengo que hacerlo», respondí, aceptándola con manos temblorosas. «Esta vez no irás sola», dijo con firmeza. «Sabes que si sospechan que no estoy sola, desaparecerán», le recordé. Javier maldijo en voz baja, pero sabía que tenía razón. La cita era a las 9 de la mañana en un pequeño parque cerca del Retiro, no muy lejos de donde solíamos ir de niños. Ironía pura.
el parque donde había jugado a ser feliz, mientras ellos tejían su red de mentiras a mi alrededor. Llegué puntual, vestida de manera sencilla, sin bolso, sin móvil, sin nada que pudiera ser usado contra mí. Isabel ya estaba allí, sentada en un banco, con un abrigo raído y una bufanda gris alrededor del cuello. Sus ojos se alzaron al verme. No había reproche en ellos, solo un cansancio inmenso, casi físico. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. Durante unos segundos, ninguna dijo nada. El viento otoñal agitaba las hojas secas a nuestro alrededor, formando pequeños torbellinos que parecían burlarse de nuestro silencio. «Gracias por venir», dijo finalmente con voz rasposa. Asentí, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Ella suspiró, mirando sus manos, retorciéndolas como quien exprime recuerdos dolorosos. «Yo no quería que te enteraras así», murmuró. «No así, al menos». «¿Por qué ahora?», pregunté sin rodeos. Isabel me miró, y vi en sus ojos algo que nunca había visto en los de mis padres adoptivos. Culpa genuina. «Porque ya no me queda mucho tiempo», confesó. «Tengo un cáncer avanzado. Los médicos me han dado meses, tal vez semanas. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. ¿Y qué quieres de mí?», logré preguntar, la garganta cerrándoseme. Ella sonrió tristemente. «Nada, solo quería mirarte, una vez más. Verte crecer de lejos fue mi único consuelo todos estos años». Cerré los ojos, tragándome las lágrimas. «¿Por qué me diste a ellos?». La voz me temblaba, cargada de rabia contenida. Isabel suspiró profundamente, como si cada palabra arrancara parte de su alma. «Porque me obligaron». «¿Quién?», susurré, aunque ya lo intuía. «Tu madre adoptiva, Carmen, era mi jefa en aquel entonces. Yo era joven, sola. Tú eras el resultado de un error, un descuido, una vergüenza para su familia perfecta. Me dijeron que si no colaboraba, me destruirían. Legalmente, socialmente, todo. Me amenazaron con quitarme a ti de cualquier forma. Así que acepté. Firmé los papeles. Me fui». Se pasó una mano por el rostro, temblorosa. «Pensé que si me alejaba, te protegería, que tendrías una vida mejor». La amargura en mi risa sorprendió incluso a mí misma. «¿Mejor?», repetí. «Fui una prisionera en una jaula dorada». Isabel asintió lentamente, como si ya lo supiera. «Lo siento, hija», susurró. «De verdad lo siento». Las palabras colgaron en el aire entre nosotras, frágiles como cristales. Nos quedamos allí, en silencio, mientras la vida seguía a nuestro alrededor. Parejas paseando, niños riendo, perros corriendo tras pelotas invisibles. «¿Quién era el hombre de la ermita?», pregunté finalmente. Isabel palideció. «Se llama Rodrigo Salinas. Es un socio antiguo de tu padre adoptivo. Trabajaban juntos, en negocios sucios, chantajes, favores políticos, extorsiones. Siempre supieron que algún día alguien podría descubrirlos. Rodrigo es su perro de ataque. Y tú, Marina, tú eres ahora su mayor amenaza». Mi garganta se cerró aún más. «¿Qué quieren de mí? Que desaparezcas, que calles, que vuelvas a ser la niña obediente. O, si no, que desaparezcas». De verdad, me quedé mirando el suelo, sintiendo la gravedad de sus palabras hundirme aún más. «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué papel juegas ahora?». Isabel me miró con tristeza infinita. «Estoy muriendo, Marina. Ya no pueden usarme para nada. Pero tú puedes destruirlos. Tienes todo lo que necesitas». Sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y lo puso en mi mano. «Aquí tienes pruebas. Grabaciones, documentos, contratos falsificados, todo». Mi corazón latía tan fuerte que temía que fuera a explotar. «¿Por qué me ayudas ahora?», pregunté, la voz quebrándose. Isabel me acarició la mejilla con una ternura que jamás había conocido. «Porque, aunque el mundo entero te diga lo contrario, tú eres mía, mi sangre, mi hija». Las lágrimas esta vez no las pude contener. La abracé. Por primera vez en mi vida, abracé a alguien que no quería manipularme ni controlarme. Solo quería amarme. Cuando regresé al piso de Javier, él me esperaba en la puerta, ansioso. Le conté todo, palabra por palabra. Cuando le mostré el pendrive, sus ojos se abrieron de par en par. «Con esto», murmuró, «con esto podríamos destruirlos». Asentí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. Pero antes de que pudiéramos hacer planes, antes de que pudiéramos siquiera respirar tranquilos, una noticia estalló en la televisión de fondo. Me giré hacia la pantalla, el corazón acelerándose de nuevo. Una periodista informaba en directo, desde el Retiro. «Se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer no identificada esta mañana. Las primeras investigaciones apuntan a un posible homicidio. Se ruega a cualquier testigo que se ponga en contacto con las autoridades.
Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Isabel. No hacía falta confirmarlo. Sabía que era ella. Y ahora, la guerra era personal. Me quedé de pie frente al televisor, el rostro helado, incapaz de moverme. El cuerpo de Isabel, la mujer que, por fin, había tenido el valor de acercarse a mí, y ahora estaba muerta. La pantalla mostraba imágenes difusas del parque donde nos habíamos encontrado horas antes, cintas amarillas de la policía, cámaras de televisión intentando captar cualquier detalle morboso, personas curiosas mirando de lejos. Javier se acercó despacio, como si temiera romperme si me tocaba. «Lo han hecho», murmuró. «La mataron porque habló». Asentí, tragándome la rabia que hervía en mi garganta. Ya no era cuestión de libertad, era cuestión de justicia. Me senté en el sofá, el pendrive aún en la mano, como una bomba que pudiera cambiarlo todo. «¿Qué hay dentro?», preguntó Javier. «No lo sé», susurré. «Pero sea lo que sea, ellos mataron para evitar que saliera a la luz». Javier encendió su portátil y conectamos el pendrive. La pantalla parpadeó. Archivos, docenas de ellos. Videos, grabaciones de audio, contratos ilegales, listas de pagos secretos. Documentos que demostraban que mis padres adoptivos no solo eran manipuladores emocionales, eran criminales de verdad. Corrupción política, fraudes fiscales, sobornos a funcionarios y algo aún peor, tráfico de influencias a gran escala. Miré aquellos documentos como si fueran fuego puro. Toda mi vida, toda mi historia, había sido construida sobre mentiras y crímenes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Los destruimos. Sabíamos que no podíamos confiar en la policía local. La red de contactos de mis padres era demasiado amplia. Necesitábamos ayuda externa. Alguien que no tuviera miedo. Alguien a quien no pudieran comprar. Javier hizo unas llamadas discretas. Tenía contactos en la prensa independiente. Un viejo amigo suyo, Diego Morales, trabajaba como periodista de investigación para un medio alternativo en Barcelona. Esa misma noche, enviamos una copia de los archivos a Diego. Horas después recibimos su respuesta. «Lo publicaré. Todo. Pero tened cuidado. Esto es dinamita pura». Sonreí por primera vez en días. No era solo una venganza personal. Era un ajuste de cuentas para todos los que habían sufrido bajo su poder. Durante los días siguientes, me moví como una sombra por Madrid. Evité mi piso. Dormí en casas de amigos. Cambié de número de teléfono. Javier me cubría las espaldas. Siempre alerta. Siempre vigilante. Sabíamos que vendrían a por nosotros. Era cuestión de tiempo. Una noche, mientras caminábamos por las callejuelas de Malasaña, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Me giré justo a tiempo para ver dos hombres acercándose, con gorras bajas y chaquetas oscuras. Javier me empujó. «¡Corre!», gritó. Corrí. Corrimos, entre callejones, esquinas, saltando sobre bolsas de basura y esquivando coches. Corrimos como si el infierno mismo nos persiguiera. Finalmente, encontramos refugio en un bar abarrotado. Nos escondimos en el baño de mujeres, jadeando, los corazones a punto de estallar. «No podemos seguir así», dije entre dientes. Javier asintió, sudoroso, con el rostro pálido. «En cuanto Diego publique todo, se acabará», prometió. «¿Y si no le da tiempo? ¿No le da...?», pregunté. La pregunta quedó suspendida en el aire, porque ambos sabíamos que ellos no jugarían limpio. 3 días después, el escándalo estalló. Los periódicos online lo publicaron en portada. Los telediarios no tuvieron más remedio que hacerse eco. Importante familia de Madrid implicada en red de corrupción y tráfico de influencias. Filtraciones revelan décadas de crímenes encubiertos. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos tras las máscaras sociales? Los nombres de mis padres, sus socios, sus contactos, todos estaban allí, desnudos ante el mundo. La caída fue rápida y brutal. Sus socios políticos se apresuraron a cortar lazos. Las empresas que los apoyaban retiraron sus fondos. Las amistades de alta sociedad que tanto valoraban desaparecieron como ratas huyendo de un barco que se hunde. La policía, ahora presionada por la opinión pública, no tuvo más remedio que actuar. Emitieron órdenes de arresto, y fue entonces cuando me enteré de algo que me heló la sangre. Mi madre había desaparecido, se había dado a la fuga antes de que pudieran atraparla, y con ella, una parte de los documentos más comprometedores. La guerra aún no había terminado. Aquella noche, me senté en un banco de la Plaza Mayor, mirando las luces parpadear. Me sentía vacía y llena a la vez. Había destruido su mundo, pero también había destruido una parte de mí. Saqué mi móvil. Había un mensaje nuevo. Un número desconocido. De nuevo. ¿Crees que has ganado? Esto solo acaba de empezar. Sonreí.
una sonrisa fría, dura, como el acero. Apagué el móvil, porque ahora era yo quien iba a cazarlos. La mañana siguiente desperté antes de que amaneciera, no porque quisiera, simplemente el miedo ya formaba parte de mi sistema nervioso. Como una segunda piel, siempre alerta, siempre lista para huir o atacar. Javier roncaba suavemente en el sillón, exhausto. No quise despertarlo. Caminé descalza hasta la ventana del pequeño apartamento que habíamos alquilado temporalmente en Lavapiés. La ciudad aún dormía, ajena al terremoto que se avecinaba. Encendí el portátil. Diego me había enviado un correo encriptado esa madrugada. Conseguimos rastrear una pista. Carmen no salió sola. Rodrigo la está ayudando. Se esconden en el sur, posiblemente en Granada. Tengo más información. Nos vemos esta noche. Granada. Tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Leí el mensaje varias veces. Cada palabra encendía una chispa de rabia renovada en mí. Carmen, Rodrigo, habían jugado con mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Habían destruido la de Isabel. Y ahora intentaban huir, como ratas cobardes. No iba a permitirlo. Cogí mi chaqueta y me acerqué a Javier, sacudiéndole suavemente el hombro. Él abrió los ojos de golpe, sobresaltado. ¿Qué pasa?, preguntó, incorporándose. Tenemos un destino, dije simplemente. Se frotó la cara, desperezándose. ¿Dónde? Granada. Sus ojos se endurecieron de inmediato. ¿Cuándo salimos? Sonreí levemente. Ahora. El viaje en coche hasta Granada fue una mezcla de tensión silenciosa y miradas cómplices. No éramos los mismos de hacía semanas. Habíamos cambiado. Yo ya no era la hija sumisa. Javier ya no era el hermano distante. Éramos cómplices, aliados en una guerra que no habíamos elegido, pero que pensábamos ganar. Llegamos a la ciudad al atardecer. Las montañas que rodeaban Granada parecían guardianes silenciosos, observándonos desde lo alto. Nos alojamos en una pensión sencilla en el Albaicín, uno de los barrios más antiguos y laberínticos. Un sitio perfecto para esconderse, o para desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, Diego llegó. Era un hombre de unos 40 años, pelo corto, barba de 3 días, mirada astuta. Traía una carpeta bajo el brazo y el cansancio grabado en las arrugas de su frente. Nos reunimos en un pequeño café cerca de la catedral. Les hemos seguido el rastro hasta una finca en las afueras, dijo en voz baja, deslizando un mapa sobre la mesa. Propiedad de un testaferro de Rodrigo. Se mueven poco. Parecen esperar algo, o a alguien. ¿Y si están planeando huir del país?, pregunté, mi mente ya maquinando escenarios. Es probable, asintió Diego. O puede que estén esperando que las aguas se calmen. Miré el mapa. Un punto rojo marcaba la finca. ¿Qué propones?, pregunté. Diego sonrió de lado. Que hagamos ruido. Mucho ruido. El plan era sencillo, brutal y efectivo. Difundiríamos nuevas pruebas, no a través de medios oficiales, sino de las redes sociales, de foros alternativos, de canales imposibles de silenciar, las imágenes de Carmen, de Rodrigo, los documentos que los implicaban directamente en extorsión, en amenazas, en corrupción. Todo saldría a la luz, y no podrían esconderse. Esa misma noche, lanzamos la primera bomba informativa. En cuestión de horas, Granada era un hervidero. Cadenas de WhatsApp, mensajes de Telegram, cuentas de Twitter y TikTok explotaron con las filtraciones. Sus rostros, sus nombres, sus crímenes. Todo expuesto. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que intentaran moverse. Y no nos equivocamos. A las 3 de la madrugada, mientras vigilábamos la finca desde un coche alquilado, vimos los faros de un todoterreno encenderse. Ahí van, murmuró Javier. Me abroché el cinturón, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Sigámoslos. Diego conducía. Javier iba de copiloto. Yo me encogí en el asiento trasero, los ojos fijos en la carretera iluminada solo por las luces intermitentes. Siguieron una carretera secundaria, serpenteando entre olivares y campos secos. Y entonces, inesperadamente, el todoterreno se desvió bruscamente hacia un camino de tierra. Diego juró entre dientes y giró tras ellos. Los seguimos durante varios minutos, el polvo envolviendo el coche como una nube. Y de repente, el todoterreno se detuvo. 2 figuras bajaron, Carmen y Rodrigo. Vi su silueta recortada contra la luz de la luna. Carmen miró a su alrededor, nerviosa. Rodrigo sacó algo del maletero. Unas maletas. Se estaban preparando para desaparecer. Diego detuvo el coche a una distancia segura. ¿Qué hacemos?, susurró. Miré a Javier. Él me miró de vuelta. No hizo falta palabras. Era ahora o nunca. Bajé del coche primero. El aire frío de la madrugada me cortaba la cara. Caminé hacia ellos con paso firme, el viento agitando mi cabello como una bandera de guerra. Carmen me vio primero. Su rostro palideció. Marina, susurró.
Rodrigo reaccionó más rápido. Sacó una pistola de su chaqueta. ¡Alto!, gritó. No me detuve. ¿Vais a matarme ahora?, grité, la voz resonando en la noche. ¿Cómo matasteis a Isabel? Rodrigo apretó los dientes. Carmen se puso entre nosotros. Rodrigo, no, ordenó. Por un momento, todo quedó suspendido en el aire. La tensión, el miedo, la historia entera contenida en ese instante. Entonces, una sirena rompió el silencio. Luces azules iluminaron la noche. La Guardia Civil. Diego había llamado de forma anónima, dando la ubicación exacta. Rodrigo soltó la pistola. Carmen cayó de rodillas, llorando. Todo había terminado. O eso pensé, porque mientras los agentes nos separaban, mientras esposaban a Carmen, ella me miró con un odio tan puro, tan visceral, que supe que no sería tan fácil. Esto no ha acabado, Marina, escupió. Somos más fuertes de lo que crees. La sangre me hirvió en las venas. Sonreí, una sonrisa dura, despiadada. Yo también, mamá. Esa noche, mientras las primeras noticias del arresto inundaban las redes, mientras los medios se peleaban por las imágenes, supe que había cruzado un umbral del que no había regreso. Y aún quedaban secretos por descubrir, porque entre los documentos filtrados había un nombre que no esperaba ver, uno que cambiaría todo de nuevo, uno que me obligaría a enfrentar la última verdad. Emiliano. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama del pequeño hostal, mirando el techo agrietado, mientras la cabeza me daba vueltas. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra seguía viva en las sombras. El nombre de Emiliano, grabado en aquellos documentos, no me dejaba en paz. No era solo un peón de mis padres. No era solo un error del pasado. Era algo mucho peor. Me incorporé en la cama, encendí la lámpara de la mesita y abrí de nuevo el portátil. Busqué entre los archivos filtrados, ahora públicos, ahora imposibles de ocultar. Y allí estaba, un contrato, firmado hace más de 3 años, entre una empresa fantasma propiedad de Rodrigo Salinas y Emiliano Vargas. Mi sangre se heló. El objeto del contrato era claro: servicios de infiltración y gestión emocional sobre objetivo primario. Marina Fernández, yo, habían pagado para que él se metiera en mi vida, no solo para vigilarme, para enamorarme, para controlarme emocionalmente, para atarme. Era peor de lo que había imaginado. El hombre que había prometido amarme, que había jurado protegerme, había sido, desde el principio, el eslabón más peligroso de la cadena. Al amanecer, llamé a Javier. Le pedí que viniera a la plaza del Ayuntamiento de Granada. Lo vi llegar con el abrigo abierto, los ojos cargados de preocupación. Le mostré el documento sin decir palabra. Él lo leyó, frunciendo el ceño cada vez más. «Maldito cabrón», murmuró, apretando los puños. No solo trabajaba para ellos, dije, la voz baja, hirviendo de furia contenida. Era parte del plan desde mucho antes de que yo siquiera sospechara. Javier me miró, y en su rostro vi algo que me sorprendió. Compasión, no lástima, compasión genuina. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Sonreí, una sonrisa rota pero determinada. «Voy a terminar lo que empecé». Volver a Madrid fue como volver a pisar tierra quemada. Nada era igual. La ciudad, siempre bulliciosa, ahora me parecía un cementerio de promesas rotas. Desde la estación de Atocha, nos dirigimos directamente al antiguo piso que compartía con Emiliano. No sabía si él seguiría allí. No sabía si me atrevería a mirarle a los ojos, pero tenía que hacerlo. Javier insistió en esperar en el coche, respetando mi decisión de enfrentar este último demonio sola. Subí las escaleras como quien sube al cadalso. Cuando llamé al timbre, mi corazón parecía querer saltar de mi pecho. La puerta se abrió, y allí estaba él, Emiliano, más delgado, más demacrado, como si los días de persecución y escándalo lo hubieran devorado por dentro. Nos quedamos mirando, dos fantasmas de una vida que ya no existía. «Marina», susurró. No respondí. Entré sin pedir permiso. El piso olía a encierro, a tristeza. Emiliano cerró la puerta tras de mí, inseguro. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dije girándome para mirarlo. Asintió, los hombros hundidos. «No puedo justificar lo que hice», dijo en voz baja. «No merezco que me perdones». «No», confirmé. «No mereces mi perdón». Él alzó la vista, desesperado. «Pero, si quieres oír la verdad, toda la verdad, estoy dispuesto a contártela». Me crucé de brazos. «Habla». Durante casi 1 hora, Emiliano habló. Me contó cómo Rodrigo lo había reclutado cuando estaba arruinado, tras el fracaso de su empresa. Cómo le ofrecieron dinero para acercarse a mí, para reconquistarme si alguna vez me rebelaba. Cómo, al principio, lo hizo por necesidad, y luego, por miedo. «Me amenazaron, Marina», dijo la voz quebrándose.
Me hicieron firmar contratos que no podía romper. Me tenían atrapado. ¿Y qué pasa con el amor? Escupí, la rabia desgarrándome por dentro. ¿Fue real alguna vez? Él dio un paso hacia mí, suplicante. Sí, juro que sí, por todo lo que quieras. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya te había arrastrado a este infierno. Mis ojos ardían, pero no iba a llorar por él. No otra vez. No sé si te creo, dije. Cada palabra una sentencia, pero no importa. Él me miró, roto. ¿Qué vas a hacer? Le sostuve la mirada, implacable. Voy a vivir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve. Y tú vas a vivir con lo que hiciste. Salí, cerrando la puerta atrás de mí sin mirar atrás. Cada paso alejándome de él era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. Cuando bajé a la calle, el aire frío me golpeó la cara como un bautismo. Javier estaba esperándome junto al coche, apoyado en el capó. ¿Todo bien?, preguntó. Sonreí con tristeza. Todo termina hoy. ¿Y ahora qué?, insistió. Miré el horizonte de Madrid, el cielo gris despejado apenas por los primeros rayos de sol. Ahora, empiezo de nuevo. Nos subimos al coche, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente era libre. Aunque la libertad tuviera un precio tan alto, esa noche, mientras empacaba las pocas cosas que quería llevarme a mi nueva vida, recibí una última carta. Una carta manuscrita, sin remitente. Solo decía: has roto las cadenas, pero no olvides nunca quién eres. No dejes que ellos definan tu historia. Es tuya, solo tuya. La guardé en mi diario, junto a las fotos de Isabel, de Javier, de los momentos que realmente importaban. Y supe, sin necesidad de ver la firma, quién la había escrito. Isabel. Desde donde estuviera, seguía cuidándome, y yo no pensaba fallarle. Dejar Madrid fue menos doloroso de lo que había imaginado. Una parte de mí creía que caminar por la ciudad por última vez me partiría el corazón, que las calles me llamarían como una madre arrepentida. Pero no fue así. Madrid era hermosa, sí, pero ya no era mi hogar. Mi hogar, entendí, era cualquier lugar donde pudiera ser yo misma sin pedir permiso. Javier me ayudó a cargar las pocas cajas que había decidido conservar. Fotos de momentos felices, algunos libros, ropa cómoda, documentos importantes. Todo lo demás, lo vendí o lo regalé. Cuando cerré la puerta de mi antiguo piso, no sentí tristeza, sentí alivio. ¿Estás segura?, preguntó Javier, apoyado en el marco de la puerta. Más que nunca, respondí. Me abrazó, fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la obligación de devolver el abrazo. Era mutuo, genuino, real. El tren hacia el norte partió al atardecer. No había elegido un destino exacto, solo sabía que quería un lugar pequeño, lejos del ruido, donde pudiera empezar de nuevo. Terminé en un pueblecito de Asturias, abrazado por montañas verdes y caminos de piedra. Alquilé una casita de 2 plantas, rodeada de campo. No era grande, no era lujosa, era perfecta. Pasé los primeros días limpiando, pintando, arreglando detalles. Cada brocha de pintura, cada mueble colocado era una afirmación silenciosa. Esta es mi vida, esta vez mía de verdad. Empecé a escribir, no para otros, para mí. Historias que había guardado en silencio durante años. Relatos de dolor, sí, pero también de esperanza. De cómo sobrevivir a una familia que intentó destruirme. Y cómo construir algo hermoso con los pedazos. Mis días se llenaban de café caliente, paseos por el bosque, libros, música y palabras. Mis noches, de sueños que ya no eran pesadillas. Empecé a conocer a mis vecinos, gente sencilla, amable, que no preguntaba más de lo necesario. Aquí, cada uno lleva su historia en los bolsillos, me dijo un anciano del pueblo. Nadie juzga si no sacas la tuya a relucir. Sonreí. Eso era todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras tomaba un café en la pequeña plaza del pueblo, recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento dudé en contestar, pero lo hice. ¿Marina Fernández?, dijo una voz masculina, formal. Sí, respondí, cautelosa. Le llamo de parte del despacho Martínez & Asociados. Recibimos instrucciones específicas de Isabel Torres antes de su fallecimiento. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tipo de instrucciones? Ella dejó a su nombre una propiedad en su testamento, una pequeña casa cerca de Valencia, y usted es la única heredera. Me quedé muda. ¿Yo? Sí, señora. Isabel dejó muy claro que quería que usted tuviera ese lugar, como símbolo de una historia que merece ser contada a su manera. Las lágrimas me llenaron los ojos. Isabel, incluso después de su muerte, seguía tendiéndome la mano. Gracias, logré decir. Colgué y me quedé mirando el móvil, el corazón latiendo en un ritmo desconocido, uno lleno de gratitud y paz. Y
Esa noche, mientras escribía en mi diario, comprendí algo que me había costado años aprender. Mi historia no era solo de dolor, era también de resistencia, de renacimiento, de amor verdadero, no el que otros te obligan a aceptar, sino el que eliges para ti misma. Había perdido mucho, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado mi libertad. Una semana después, mientras organizaba cajas para el viaje a Valencia a ver la casa de Isabel, recibí una carta inesperada. No llevaba remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Emiliano. La abrí, dudando. Marina, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que después de ti, cambié, que tu fuerza me hizo ver lo que era realmente importante. Estoy lejos ahora, construyendo algo que no está manchado por mentiras. Siempre estarás en mi memoria, no como un error, sino como la salvación que no supe merecer. Cuida tu luz, es lo más precioso que tienes. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi diario. No porque lo perdonara, sino porque entendía que algunos fantasmas merecen ser puestos a descansar. No todos los enemigos se destruyen, algunos simplemente se dejan atrás. Esa noche, al cerrar los ojos, supe que el capítulo más oscuro de mi vida había terminado. Pero un nuevo capítulo, uno mío, libre y poderoso, apenas comenzaba. Los meses pasaron como ráfagas de viento. Cuando volví a Madrid, ya no era la misma. No era una víctima, no era una hija obediente, no era una mujer rota. Era Marina Fernández, con todas sus cicatrices, con todas sus victorias. Y había llegado el momento de cerrar todas las puertas del pasado. Carmen, mi madre adoptiva, fue localizada semanas después de su fuga. La detuvieron en un hostal barato en Almería, sola, demacrada, sin su séquito de cómplices, ni su manto de respetabilidad. El juicio fue rápido y devastador. Las pruebas que Diego y otros periodistas independientes habían sacado a la luz no dejaban lugar a dudas. Corrupción, tráfico de influencias, amenazas, encubrimiento de crímenes. Todo. Fue condenada a más de 15 años de prisión efectiva. Durante el proceso, intentó apelar, manipular, llorar en público. Pero esta vez, nadie la salvó. Cuando la vi por última vez, durante el juicio, cruzamos miradas. No vi una madre. Vi a una mujer derrotada por sus propias mentiras. Y no sentí pena, solo un frío, desapasionado alivio. Ella había elegido su destino, yo había elegido sobrevivir. Rodrigo Salinas, el perro de ataque de la familia, corrió peor suerte. La presión mediática y las pruebas abrumadoras lo aplastaron como una piedra enorme. Para evitar una condena aún mayor, intentó negociar con la fiscalía, entregando información sobre políticos y empresarios corruptos. Terminó en un programa de protección de testigos. Desapareció del mapa, pero su nombre quedó manchado para siempre. Para mí, era suficiente. Emiliano desapareció después de aquella carta. Supe, por fuentes indirectas, que había emigrado a América Latina. Empezó de nuevo en una pequeña ciudad costera. Trabajaba como profesor de literatura en un instituto local. Nunca volvió a buscarme. Nunca intentó reescribir la historia. Quizá porque sabía que algunas heridas no se curan, solo se aceptan. A veces pensaba en él, no con odio, no con amor, con una mezcla de tristeza y gratitud amarga. Él había sido el catalizador, el detonante que me empujó, sin quererlo, a salvarme a mí misma. Y eso era suficiente. Javier, mi hermano, mi cómplice. Él también cambió. Dejó atrás el trabajo rutinario que lo asfixiaba en Madrid. Se mudó a Valencia, donde abrió un pequeño estudio de diseño gráfico. Le iba bien. Nos veíamos regularmente. Nuestras conversaciones ya no eran cortas ni tensas. Hablábamos de verdad. Reíamos de verdad. Por primera vez, éramos hermanos de verdad, sin cadenas. Isabel vivía en cada rincón de la casita que me había dejado en Valencia. Cada libro viejo, cada fotografía olvidada, cada flor plantada en su pequeño jardín, me recordaba su amor silencioso y valiente. Decidí restaurarla con mis propias manos, sin prisas, sin expectativas. Cada ladrillo que reponía, cada pared que pintaba, era un homenaje a ella, a la mujer que me dio la vida. Y, aunque le costó, también me dio la libertad. Yo también cambié. Publicaba mis relatos bajo seudónimo. Relatos sobre resiliencia, sobre sobrevivir a la tormenta, sobre encontrar la luz en medio de la oscuridad. No era famosa, no era rica, pero cada mensaje que recibía de mujeres diciéndome que mis palabras les habían dado fuerza, valía más que cualquier premio. Vivía simple, vivía libre y, sobre todo, vivía en paz. A veces, en las tardes doradas de Valencia, me sentaba en el porche de la casita, una taza de té en las manos, mirando el horizonte, y pensaba en todo lo que había perdido,
y en todo lo que había ganado. Recordaba a la Marina de antes, asustada, complaciente, rota, y sonreía al pensar en la Marina de ahora, entera, fuerte, invencible. No era la hija perfecta, no era la víctima eterna, no era el trofeo de nadie, era la autora de mi propia historia, con mis heridas, con mi orgullo, con mi amor propio, y eso, supe, era el verdadero final feliz. No uno de cuentos de hadas, uno real, uno merecido, uno mío.